Buenas tardes, chicos. Bien, en esta entrega vamos a analizar dos o tres cositas. Una que tiene que ver con fechas o números que representan fechas. Otro tema que es disjunto del anterior que les mencioné, que son las condiciones. Y por último vamos a analizar una función que utiliza una de estas condiciones. Voy a achicar esto acá y vamos a sacar el borde. Ahí estamos. Y vamos a venir acá. Bien. Primera cuestión. Yo les había dicho que las celdas pueden cargarse con números, textos o con fórmulas. Ahora, uno a los números les podía dar diferentes formatos. Entre ellos podía ser formato de moneda, formato de porcentaje y también está el formato de fecha. Si ustedes observan acá, para este tipo de iconos que tengo acá, pero si no tendrán con los iconos que les corresponde a ustedes, tienen ahí el formato de moneda, el formato de porcentaje, formato de número simple con 2 decimales, y ese que es un calendario es el formato de fecha. Ahora yo quiero que veamos algo, que es lo siguiente. Si uno tiene un número, cualquiera, por ejemplo, la fecha de hoy, que es 18 de noviembre, que es el mes 11 de 2020, ¿sí? Observen que lo toma con ese formato corto, por ejemplo, ¿no? 11 del 10 del 20. Entonces, si uno quiere que esto muestre la fecha con el formato que corresponde, o sea, que corresponde no, sino que quiere que tenga el 20 sea 2020, lo que podemos hacer es botón derecho sobre la celda, formato de celda, y acá nos va a dar una cantidad importante, ¿sí? Fíjense ahí, una cantidad importante de posibles formatos. En particular, aquí, en esta zona blanca, nos va a mostrar cómo se vería con el formato que hayamos seleccionado ahí. Entonces, si selecciono acá, vemos que nos dice 10 del 11 del 2020, por ejemplo, ¿sí? Yo ahí le voy a haber errado probablemente en un número, sí, 18 es el número que quería poner. Bueno, la cuestión es que, de acuerdo a lo que seleccionemos, por ejemplo acá, 10 noviembre 2020, nos puede mostrar de la forma que necesitemos el número, ¿sí? Acá yo lo dejé para esta fecha, tengo que corregir porque es el día 18, ¿sí? Ahora lo que yo quiero que ustedes comiencen a pensar respecto de las fechas es lo siguiente. Fíjense esto. ¿Qué pasa si yo en esa celda que tengo ahí, en esa celda de ahí, le pongo una función que sea la celda de arriba más 1? Vamos a probar. Igual. Hago clic en la celda de arriba más 1. Y observen cuál es el resultado. Fíjense que el resultado es 19 del 11 del 2020. ¿Sí? Dos cuestiones. ¿Cómo hago para que el formato de esta fecha sea el mismo que el de esta? Bueno, me paro en esta que tiene el formato que yo quiero, voy y selecciono el pincel o la brocha esa de clonar formato y toco el número que quiero que copie formato y ahí se lo transfiero. Ahora, observen esto. Es como que hoy sería acá, ¿sí? Lo voy a anotar solo como rótulo, ¿eh? La palabra hoy le pongo acá, esto sería mañana. Claro, y si yo tuviera que poner ayer, ¿ayer cómo lo calcularía? Bueno, pues lo calcularía como hoy menos 1. ¿Menos un qué? Menos un día. Lo que quiero que entiendan es que las unidades enteras, en términos de fecha, representan días. Fíjense. Voy a hacer igual a la fecha de hoy menos 1
y me da 17 del 11 del 2020. Nuevamente copio aquí el formato, se lo pego acá y me queda todo prolijo. ¿Está? Esto es importante que ustedes lo comprendan. ¿Por qué? Porque yo podría pedir mostrar todas estas fechas como un número. La selecciono y les digo, muéstrela como número. ¡Epa! ¿Qué pasó? Pasó que nos está mostrando las fechas como 44.152 ayer, 44.153 hoy, 44.154 mañana. O sea, fíjense, entre ayer, hoy y mañana cambia 1, ¿sí? Cambia una unidad. O sea, la unidad es el día. Entonces eso serían 44.150, por ejemplo, el día de hoy serían 44.153 días que han transcurrido desde cuándo. Bueno, para saber desde cuándo transcurrieron desde el día 0. ¿Estamos? Ah, pero fantástico. ¿Y cómo hago para saber qué fecha era el día 0? Bueno, pongo un 0 para hacer una prueba acá, ¿sí? Y le digo que me lo muestre con formato de fecha. 30 del 12 del 99. ¿De qué 99? ¿De qué año 99? Bueno, para poder ver bien el tema de los dígitos de arriba, voy a pararme en todo esto ya que estoy. ¿Sí? Voy a seleccionar todo. Le voy a dar botón derecho, formato de celdas. Y le voy a decir que quiero formato de fecha y que quiero que la fecha sea completa, ¿sí? Con 4 dígitos para el año. Aceptar. Acá tenemos. O sea, esto era nuestro 0, ¿sí? O sea, el día 0 es el 30 de diciembre de 1899. Eso es convencional. Hay algunas planillas de cálculo que lo toman de esa manera. Hay otras planillas de cálculos que toman la referencia de fecha como otra fecha, pero no importa. ¿Por qué? Porque lo importante acá es que todo esto sirve para representar las fechas como números comunes y corrientes. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿O cuál es el objeto de representar las fechas como números comunes y corrientes? Bueno, justamente la idea es que se puedan hacer operaciones matemáticas entre fechas, ¿sí? Vamos a suponer. Vamos a suponer fecha inicial, ¿sí? Y fecha inicial vamos a suponer que tomemos, me copio esto acá, pero solamente para, que tomemos como fecha inicial el día, por ejemplo, 11 de octubre de 1971, por ejemplo, ¿sí? Y la fecha final es la de hoy, ¿sí? O fecha actual vamos a ponerle. Entonces, la fecha de hoy es 18 del 11 del 2020. ¿Sí? Me voy a parar en esto, copio el formato, se lo pongo a esto. Bien. Si yo quisiera saber qué cantidad de días han pasado entre esas dos fechas, me es suficiente con restarlas. ¿Sí? O sea, si yo le pongo días transcurridos, ¿sí? Vamos a prolijar acá. ¿Cuántos días habrían transcurrido? Y sería la fecha actual menos la fecha inicial. O sea, igual. Hago clic en la fecha actual menos la fecha inicial. Y me dice que desde aquel 11 del 10 de 1971 han transcurrido 17.936 días, que es el tiempo de días que llevo vivo, porque el 11 del 10 del 71 es la fecha de nacimiento mía. O sea, sirve para sacar diferencias entre fechas. Hay montones, o sea, digamos, hay montones de operaciones que se pueden hacer con las fechas, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en claro es que cuando restan dos fechas, ¿sí? Lo que ustedes están teniendo como parte entera representa los días, ¿sí?
No representa los meses, no representan los años, representa los días. Tener ese criterio, digamos, permite hacer cosas como, por ejemplo, vamos a suponer, yo necesito una progresión de días que arranca el día de hoy, vamos a suponer, ¿no? Entonces, tomo la fecha actual, a ver, vamos a hacer, si me voy a copiar estas dos cosas, ¿sí? Acá le podríamos poner día, entonces le ponemos el día 1, ¿sí? Y acá le ponemos fecha. Pongámosle que el día 1 de un determinado periodo es la fecha de hoy. Y entonces, por ejemplo, podemos seleccionar esos dos y nos venimos acá y cuando estiremos hacia abajo vamos a armar una progresión. Y fíjense, el día 2, 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7 y así. Fíjense lo que hace. De ese periodo de tiempo, por ejemplo, el día 1 es el 18 del 11, el 19 del 11, el 20 del 11, el 21 del 11. Y es inteligente, porque si uno le hace, ¿sí?, seguir los días, estamos contando días de un periodo, no quiere decirse que no quiere decir que en la columna días tiene que cambiar contemplando los meses o lo que sea. ¿Sí? Fíjense, el día 44 justo coincidió ser el 31 de diciembre. Ahora paso al siguiente y fíjense que automáticamente se da cuenta de que el 31 de diciembre del 2020, el siguiente es 1 de enero del 2021. ¿Sí? O sea, tiene capacidad de reconocer los patrones secuenciados de la misma forma que hacíamos escalas, pero con fecha. ¿Por qué puede hacer eso? Muy simple, porque no lo interpreta en realidad como una fecha ni se complica pensando nada. Lo que hace es interpretarlo como número, ¿sí? Como un número, y ese número le suma 1, 1, 1, por ejemplo, y dice, bueno, ¿a qué fecha corresponde el día número tanto? Cuando digo el día número tanto, es eso que les decía a ustedes, tomando en cuenta que el día 0 es ese que tienen ahí, fíjense que si lo muestro ahí como cosa, y acá estos números, ¿sí? Yo podría contemplar a ver de qué día estamos hablando si simplemente les quito el formato o los muestro como números y me dice que es el día 44.153, 44.154, 44.155 y así sucesivamente. ¿Qué hace? Cuando yo le doy el número inicial y arrastro, le estoy dando una escala o una secuencia para hacer y entonces hace la secuencia sin pensar en la fecha, como si fueran números. Y instantáneamente va transformando porque, sí, porque se le pidió originalmente que el formato numérico fuera el formato de una fecha. ¿Está? Pero la cuenta, en realidad, es importante que esto lo tengan en claro, la está sacando en números, usando números. ¿Sí? No está haciendo ninguna cuenta rara entre fechas. Bien, hasta acá hemos hablado de números que tienen formato de fechas. ¿Qué cosa es importante, entre otras cosas, digamos, de todo esto que estábamos hablando? Fíjense, así como yo pude cargar esta fecha hoy, ¿sí? Yo puedo tener, vamos a suponer que tengo ayer, hoy, mañana, pasado, mañana y anteayer. ¿Está bien? Bien. Pero pensemos un poquitito. Yo aquí, ¿sí?, en este lugar, ¿qué cargué? Yo cargué 11 del 10 del 2020. Cargué un número y por tanto ese número es fijo. ¿Estamos? Es fijo, absolutamente fijo. Quiero que presten atención a lo siguiente. Yo pude haber cargado ese número preguntándoselo a la computadora. ¿A quién? Acá, en este caso de la computadora mía, al reloj del sistema, ¿sí?, que es el encargado de llevar la fecha y hora. ¿Y cómo se lo pregunto? Bueno, hay una función, ¿sí?, que se llama hoy y que para poder obtener su resultado tenemos dos formas de escribirla. Una es
estando parado en el lugar que quiero que quede la fecha de hoy, voy a las funciones, ¿sí? Acá en categoría selecciono todas y acá en buscar le escribo hoy y acá tenemos la función hoy. Le damos a aceptar. Epa. Función. Hoy. Aceptar. Ahí está. Ah, pero el 18 del 11 del 2020, sí. Pero observen que lo que contiene es igual. Hoy abro paréntesis, cierro paréntesis. No contiene una fecha en forma de número. Entonces, ¿por qué uno haría esto de la función hoy si puede hacer esto otro poniendo la fecha a mano? Y la respuesta es la siguiente. La función hoy tiene por cometido cargarle la fecha de hoy cualquier día que sea que yo abra una planilla. ¿Para qué serviría una cosa así? Bueno, muy simple. Fíjense, supónganse que ustedes tienen que armar en una planilla de estas de cálculo, por ejemplo, recibos de sueldo de personas. Cada vez que ustedes abren las planillas de cálculo para calcular los sueldos de una persona, una de las tantas cosas que ustedes tienen que calcular es la antigüedad, laboral de la persona. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo esta planilla la abro hoy, la persona tiene una cierta antigüedad, pero si esta planilla la abro dentro de 30 días o 60 días, la persona tiene un mes más de antigüedad laboral, o 2 meses más, o dentro de un año más. Si yo quiero que eso se pueda actualizar automáticamente, yo lo que tengo que hacer es que esta fecha, por ejemplo, la voy a ver cargado con una función, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Muy simple. Cuando uno abre la planilla de cálculo, dice, hay que cargar la fecha de hoy. Anda y preguntarle al reloj del sistema, ¿qué fecha es hoy? El reloj del sistema le contesta la fecha y dice, listo, esta es la fecha que tenemos que cargar. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es, digamos, esa es la función, esa es la razón de ser de tener una fecha cargada de esa manera, ¿sí? Naturalmente que en cualquier lugar que se me ocurra puedo escribir a mano eso que vieron ahí, igual. Hoy, abro paréntesis, fíjense que ahí me da la ayuda y dice, determina la fecha actual del ordenador, o sea, si el ordenador, o sea, la computadora tiene mal puesta la fecha y hora, estamos sonados. Bueno, la cuestión es que digo, hoy abro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque no opera con ningún dato. Y me devuelve directamente la fecha. Y acá puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo decirle que ayer es igual a la fecha de hoy menos 1. Y puedo decirle que anteayer es igual a la fecha de ayer menos 1. ¿Sí? Y puedo decirle que mañana es la fecha de hoy más 1 y que pasado mañana es igual a la fecha de mañana más 1, por ejemplo. ¿Sí? El asunto es que acá que dice hoy, mañana va a tener la fecha 19 del 11 del 2020. Y entonces vamos a tener que, si abrimos esta planilla mañana, vamos a tener en el medio, vamos a tener el 19 del 11, después vamos a tener el 20 del 11 y el 21 del 11, y para atrás vamos a tener el 19 del 11, el 18 del 11 y el anteayer del día de mañana va a ser el día 17 del 11. ¿Sí? Bueno, hasta acá esa noción, digamos, de función. ¿Cómo podemos hacer si necesitáramos sacar una diferencia en alguna otra magnitud? Bueno, la típica. Fíjense esto. Yo calculé los días transcurridos, fecha inicial y fecha actual, entre mi fecha de nacimiento, ¿sí? Mi fecha de nacimiento y la fecha actual. Pero supongamos que lo que quisiera calcular son los años. Profe, pero ¿y hay alguna función para calcular eso? Sí,
Vamos a poner acá para anotar años de edad. ¿Sí? Y vamos acá y vamos a pedirle la función años. Años. ¿Está bien? Y fíjense que nos indica que tenemos años que tenemos que proveerle de una fecha inicial y de una fecha final. Y acá hay una cosa que se llama tipo, que no quiero complicarlo, le ponen un 0. Bueno, vamos con nuestro asistente, ¿sí? Vamos a cargar la función año. Siguiente. Y me dice fecha inicial. ¿Y cuál es la fecha inicial que yo tengo que cargar acá? Pues sencillo, la fecha inicial de acá. ¿Sí? Entonces, estando parado ahí, vengo y le hago clic a la fecha inicial y fíjense que me trajo el E14. ¿Y la fecha final cuál es? Y bueno, la fecha actual, que es esta de acá. Estoy parado acá, muevo el mouse, le hago un clic simple y trae el E15. ¿Sí? Bueno, y acá en tipo, fíjense que dice tipo 0 para calcular intervalo de tiempo. Bueno, no se compliquen demasiado. Ustedes calculen con el 0. ¿Sí? El 1 es para calcular una cosa que es prácticamente les diría que no se usa. O yo no la he usado en muchísimos años, no he tenido que usar una situación así. Entonces vamos a por ahora con las cosas más sencillas. Fíjense que hasta recién yo no tenía cargado el 0 y me daba un error, pero donde le puse el 0 ahí en el tipo, automáticamente me dijo 49 años, que parece ser lamentablemente mi edad. Aceptar y ahí tenemos los 49 años que queríamos calcular. Pongámosle que yo hubiese nacido en otra fecha, por ejemplo, no sé, en el año 1985, que hubiera nacido el primero de, qué sé yo, marzo del 1985. Entonces, instantáneamente me calculó que tendría 35 años a fecha de hoy. Ah, pero bueno, genial. ¿Qué hubiera pasado si yo tengo 35 años, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido un día antes del 18 del 11? ¿Está bien? O sea, que hubiera nacido el 17 del 11 de 1985. Si ustedes se fijan, sigo teniendo 35 años. ¿Está bien? Ahora, si yo hubiera nacido exactamente el 18 del 11 de 1985, ¿sí? Todavía estoy en el número. Y cuando paso al 19 del 11, ¿sí? Automáticamente me bajó a 34 años. ¿Sí? Quizás fue un poco complicado el ejemplo. Vamos de vuelta. Voy a poner 11 de octubre de 1971. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es, en vez de mover la fecha inicial, vamos a mover la fecha actual, así les provoca el salto hacia adelante en los años y no descontando hacia atrás, va a ser más simple. Entonces, supongamos el día 10 del 2020, yo todavía tenía 48 años, pero el día ya 11 del 10 del 2020 ya pasé a tener 49 años, ¿sí? O sea, la función no le erra. Y si le doy doble clic, me dice años de E14, que es la que está en azul, o sea, la fecha inicial, punto y coma, E15, que es la fecha actual, o sea, calcular los años entre la fecha inicial y la fecha actual, y punto y coma y un 0, que es ese que define cómo se calcula el periodo. No se hagan problema, utilicen ese 0 por ahora, que estamos en una cosa muy, muy básica tratando de entender. Bien. Hasta acá, esto de las fechas. Condiciones. Supongamos que tenemos un conjunto de números, ¿sí? Si ustedes tienen un conjunto de números, a ver, voy a usar una función que se llama aleatorio.entre
Y es aleatorio entre el menor y el mayor número que a mí se me ocurra. Por ejemplo, no sé, quiero tirar números al azar entre 1. Acá es 1, o sea, menor, punto y coma y el mayor. Y los elementos que van entre los paréntesis de las funciones siempre se separan con puntos y comas, para que no se confunda con la coma decimal. Entonces es aleatorio entre 1 y 100, por ejemplo. ¿Sí? Y me sorteo un número, ahí salió el 2, qué sé yo. Bueno, tiro unos cuantos números ahí. Bueno, me los voy a copiar. Por razones que no vienen al caso, los voy a volver a pegar para que no se hagan lío. Esto lo borro acá. Tengo esos números, ¿sí? Entonces, yo podría preguntarme si la celda que hay al lado, ¿sí? Es, por ejemplo, igual a 6, qué sé yo, o igual a 10, ¿sí? ¿Y cómo me pregunto eso? Bueno, la primera cosa que necesito es una función, ¿sí? O sea que la voy a tener que cargar como función. Y le voy a tener que decir, igual. Voy a poner unos paréntesis, allí, voy a abrir paréntesis, y le voy a decir, esta celda es igual a 10, cierro paréntesis. Fíjense el formalismo, ¿sí? Decir D4 igual a 10 es formular la pregunta de si D4 es igual a 10, ¿sí? Todo eso lo pongo entre paréntesis y se lo calculo y lo doy en el resultado. ¿En qué resultado o qué es lo que va a pasar? Fíjense, cuando presiono el Enter me dice falso. A la pelotita. A ver, y voy a arrastrar esto hasta acá abajo. Y miren, me da falso, 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 excepto qué, y excepto este, que me da verdadero. ¿Y por qué me da verdadero? Y me da verdadero porque yo me preguntaba si lo que hay acá al lado es 10. Esto que ustedes tienen acá, o acá, o en cualquier lado de estos, eso que ustedes ven ahí es lo que se llama una condición. A ver, una condición es algo que ustedes, aunque no lo hayan analizado nunca, es algo que utilizan con mucha frecuencia cuando hablan. Si el día está soleado y conseguimos 2 equipos de 11 personas, vamos a hacer un partido de fútbol. Ustedes ahí pusieron una condición. Dicen, si pasa tal cosa y tal otra, entonces vamos a jugar al fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Otra que se me ocurra ahora. Si hay suficiente agua en la pileta, podremos nadar. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es, ¿hay suficiente agua en la pileta? Si hay suficiente agua en la pileta, o sea, si eso es verdadero, entonces podremos nadar, pero si no, no podremos nadar. Entonces, una condición es básicamente es formularme una pregunta de si algo es verdadero o falso. Una condición puede tener solamente dos resultados, ¿sí? Que sea verdadero o que sea falso. Fíjense una cosa, acá me pregunté si esto era igual a 10, pero imagínense que me voy a copiar esta columna, ¿sí? A esto le vamos a poner un título que sea números. Me voy a copiar esta columna, la voy a pegar por acá, corramos esto un poco, y vamos a preguntarnos, en vez de preguntar, acá nos habíamos preguntado si lo que hay al lado era igual a 10. ¿Qué pasa si digo igual, abro paréntesis, y me pregunto, lo que hay al lado es mayor que 50? Acuérdense, mayor es el símbolo, ¿sí? Que es como un angulito abierto del lado del número que me pregunto y cerrado del lado del número que quiero que sea menor. Mayor que 50, por ejemplo. ¿Sí? Y 59 es mayor que 50, o sea que debería contestarme verdadero. Epa, fíjense, otra vez nos aparecieron los tres cardinales. Los tres cardinales no indican un error, indican que no está pudiendo mostrar.
Y está bien porque la palabra verdadero no cabía. Bueno, fantástico. Para eso es verdadero, pero si esto yo me formulo esa misma pregunta, ¿sí? Para todos los demás, me voy a encontrar con que va a haber varios que no van a ser mayores a 50, ¿sí? 18 no es mayor a 50 y me pone falso, 32 tampoco lo es, ¿sí? Y así sucesivamente. No tengo ningún número 50, pero si yo le pongo un 50 acá para probar, ¿sí? Se dan cuenta de que me dice que es falso. Y está bien, porque yo le dije mayor que 50 y no mayor o igual. Y la realidad es que 50 no es mayor que 50. 50 es igual a 50. Si yo acá me hubiera preguntado, en vez de mayor, mayor o igual, ¿cómo hago los signos combinados estos? Bueno, mayor es ese, menor es el que está justo al revés. Y mayor o igual se escribe primero el signo mayor y luego el signo igual. Ojo, no al revés porque no le va a interpretar nada a la máquina. ¿Sí? Esto se leería G4 mayor o igual que 50. ¿Sí? O sea, la columna que está al lado, la celda que está al lado mayor o igual que 50. Fíjense que si yo tomo estos valores y los arrastro, lo que quiero que analicemos es que pasen 50. Y fíjense que ahora sí, la situación de 50 me da verdadero. ¿Por qué? Porque 50 es mayor o igual que 50. Sí, no es mayor, pero es igual. Y ahí uno le dice que aunque sea mayor o que sea igual, le anda bien. Hasta acá, esto tiene una forma de escribirse que es un poco difícil, no, pero probablemente no les resulte tan familiar o tan sencilla de asimilar. Pero esto lo expliqué porque voy a explicar ahora una función en particular, que es una función que es la misma que usamos en el lenguaje coloquial, la misma que usamos cuando hablamos, que es la función condicional si. De cuando decimos si pasa tal cosa, vamos a hacer esto, y si no, vamos a hacer tal otra cosa. Me voy a traer nuestros números aquí, ¿sí? Y entonces los voy a pegar por aquí como para tenerlos. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta función si? Yo, por ejemplo, puedo decirle, si se cumple una determinada condición, dar un resultado. Y en caso de no cumplirse, dar otro resultado. Fíjense esto. Vamos a la función, ¿sí? Y entonces, acá, categoría todas, buscar la función si. Busco la función si, acá la encontré. Y vamos a ver qué nos dice. Nos dice, si prueba, punto y coma, valor entonces, punto y coma, valor de lo contrario. A ver, prueba se refiere a la condición. A qué cosa queremos probar a ver si es cierta o es falsa. Valor entonces es lo que tiene que devolver cuando uno dice entonces tal cosa. Valor de lo contrario es cuando uno dice de lo contrario tal otra cosa. Por ejemplo, si el día está soleado, entonces jugaremos al fútbol. De lo contrario, nos quedaremos en casa y jugaremos al ajedrez. Entonces, en un caso voy a devolver un valor y en el otro caso voy a devolver el otro valor. Ahora, ¿en qué caso devuelvo este y en qué caso devuelvo este? Bueno, muy sencillo. Si lo que pongo acá como condición es verdadero, devuelvo el primer valor. Y si lo que pongo acá es falso, entonces devuelvo el último valor. ¿Sí? Le damos acá siguiente. Y entonces, por ejemplo, podríamos ponerle que esa celda sea, por ejemplo, mayor que, vamos con mayor que 25. ¿Sí? Y entonces le ponemos
grande. Por ejemplo, vamos a tomar mayor que 25, no, vamos a tomar mayor que 18. Y entonces, a los mayores de 18, vamos a suponer que fueran edades, podríamos ponerle adulto, ¿sí? Y si no es mayor a 18, entonces es menor. Aceptar. Bueno, acá se nos ofendió, hemos dado un errorcito, ahora vengo de vuelta acá. Sepan ustedes disculpar. Adulto es un texto y debo encerrarlo entre comilla doble. Menor es otro texto y debo encerrarlo entre comilla doble. Mala mía. Aceptar. Entonces dice que una persona de 59 años es un adulto. Quiero que observen cómo se formó esto. ¿Sí? Si la condición es de 3 mayor a 18, punto y coma. Separa con puntos y comas los distintos tres pedazos que son la condición, el resultado en caso de que la condición sea verdadera y el otro resultado en caso de que la condición sea falsa, ¿sí? Los separa con punto y coma ahí y con punto y coma ahí. Bien, esto es importante que lo entiendan. Y ahora, simplemente arrastro, ¿sí? Y voy a haber obtenido respuestas como que, por ejemplo, el de 59 y el de 65 son adultos. El de 18 es menor. Ahora vamos a analizar por qué. El de 87 es adulto, 32, 96. El de 17 es menor. 45, adulto. El de 11 es menor. El de 1 es menor. El de 6 es menor. El de 1 que está acá es menor. El de 10 es menor. ¿Y por qué nos dio menor el de 18? Bueno, justamente por el signo que utilizamos. Vamos acá. Nosotros nos preguntamos si lo que había acá al lado era mayor que 18. La realidad es que para que sea adulto hubiéramos considerado mayor o igual a 18. ¿Sí? Entonces le doy Enter y ahora arrastro y corrijo todo. Y vamos a ver que acá en el de 18 ahora nos dice que es adulto. ¿Sí? La realidad es que no tiene por qué devolver, ¿cómo se llama esto? Textos. La función sí puede devolver cualquier cosa, puede devolver números también, puede devolver textos, números, fechas, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿para qué está? Está para poder observar el valor de una o más celdas, tomar una decisión y decidir si da un resultado u otro resultado. Bueno, hasta aquí lo del día de hoy. Este año lamentablemente no vamos a poder tener todo el nivel de detalle que hubiera querido que pudiéramos tener en planillas de cálculo, pero bueno, confío en dos cosas, que es que generacionalmente ustedes están acostumbrados a los a los tutoriales de YouTube y que hay disponibles en internet. Cuenten conmigo a disposición para cualquier duda que tengan si en adelante necesitan ayuda con alguna planilla de cálculo o algo de eso, porque desgraciadamente el tiempo se nos ha ido agotando. La temática es extensa y no se ha podido cubrir toda por la situación esta de la no presencialidad, digamos. Tiene una dinámica que es diferente y bueno, y todos nos hemos tratado de amoldar. Yo he hecho mi mejor esfuerzo para avanzar todo lo que he podido, pero bueno, desgraciadamente hoy es la última clase que yo les mando. Les voy a acompañar esto con
con un trabajito para que ustedes puedan ver. Y siempre recuerden de que pueden recurrir aquí arriba. Yo toco acá, ven ahí donde dice ayuda, ¿sí? Es la ayuda del Office. Tienen ayuda de Office, esa es una de las formas de obtener ayuda, si es que la instalaron originalmente. ¿Se acuerdan que instalábamos dos archivos? Uno era el del LibreOffice y el otro era el de la ayuda, para que estuviera disponible. Y también siempre tienen este otro, que es el de obtener ayuda en línea, o sea que es ir a mirar las ayudas, pero en internet. Bueno, por ahora me despido. Cuídense, cuiden a la familia, sigan con las medidas de profilaxis, lavado de manos con jabón, no dejen de insistir, usen los barbijos y guarden un poco de distancia, que hasta ahora han demostrado ser las mejores herramientas. Es tener distancia suficiente, tener un barbijo colocado, y me refiero al que cubre completamente, no me refiero a un tapabocas colgando por acá porque eso no sirve para nada. Me refiero a barbijo que tenga cubierta nariz y boca para que uno no le vaya a transmitir nada a los demás. Si cada uno de nosotros nos cuidamos, entonces entre todos vamos a lograr ir llevando adelante todo este problema que hay con el coronavirus de una manera más racional. Les comento que hace algunos días atrás, el lunes de esta semana que pasó, me hicieron un hisopado. Comento que por ahí es cierto que alguno puede haber visto y diga, esto me da un poco de impresión o lo demás. No es algo doloroso. Esto lo comento porque creo que es importante compartir con ustedes el hecho de que no necesariamente es algo doloroso. Me causó un poco de picazón en la nariz, no voy a decir que no, pero es algo que no sería, no es la muerte de nadie. Por cierto, el resultado me dio negativo, porque había tenido un síntoma de fiebre, así que bueno, no puedo hacer otra cosa que insistirles, cuídense, porque cuidándose ustedes, cuidan también a sus mayores, a sus abuelos, a toda la familia y a toda la gente de acá de la localidad. Nos estamos viendo.